Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 4 de mayo del año 2020. La frase del día. Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta que la vida se compone de cosas pequeñas. Frank A. Clark. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa de mayor sintonía en Colombia y en el exterior. César, sobre la reiniciación del fútbol colombiano, se siguen esperando noticias alentadoras. Hoy sobre el tema escuché una propuesta muy interesante del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que se puede copiar en otras regiones del país si la aprueba la DIMAYOR. Él ofrece que todos los partidos que se programen para los equipos del Valle se jueguen sin público en el Estadio Pascual Guerrero. Así el transporte será más fácil, igualmente los hoteles y sin necesidad de pagar peajes y muchas cosas más. Él dice que Cortuluá, Atlético, Boca Junior, el Deportivo Cali del América pueden jugar mucho más fácil en el Pascual Guerrero, y yo creo que lo mismo pueden hacer en Medellín, en el Atanasio, con Río Negro, con Envigado, con Nacional, con Medellín, y en Bogotá inclusive, y en Boyacá, con Chicó, Patriotas, Equidad, Millonario y Santa Fe, ¿no le parece? Sí, esa puede ser una interesante, y yo creo, Óscar, que el tema va hacia allá después de los 10 casos de contagio que se vivieron en el fútbol de Alemania. Más adelante vamos a hablar de ese tema y de un foro sobre el regreso del fútbol que hizo don Faiber Hoyos, presidente de la COR, con todos los colegas, que resultó muy interesante. Arranco con los correos. Escribe Javier Pérez, dice: el viernes 30, Óscar habló del título del Paris Saint-Germain, y algunos hablan de que el título en Colombia se le podría entregar al Atlético Nacional correspondiente al 2020. Él hace las siguientes consideraciones. La Liga 1 se juega en 10 meses del año, de agosto a junio. En Colombia son prácticamente 5 meses para un título. La Liga, y habla de la francesa, lleva el 74% de los partidos jugados. En Colombia apenas va el 40%. Y el Paris Saint-Germain, en su anotación 3, supera por 12 puntos al Marsella, una diferencia de 39 goles entre ambos. Nacional supera con un partido de ventaja en un punto y un gol de diferencia con el Pasto. Don Javier, creo que son absolutamente claras sus 3 consideraciones, y yo creo que no tienen ningún sentido, ni sería justo, ni sería lógico, ni sería conveniente entregarle el título al Atlético Nacional si se llega a suspender la liga en Colombia. En el último pulso, el del viernes pasado, don Javier, nosotros analizamos esta situación y manifestamos, porque fue un acuerdo con César, de que inclusive Nacional, que tiene un partido más, puede perder la primera posición. Por lo tanto, no sería justo ni claro que el torneo aquí finalizara como se está manifestando en algunas otras regiones del mundo. No, el torneo hay que terminarlo si se quiere terminar, pero dar un campeón por anticipado, imposible en Colombia. Luis Alejandro Moreno escribe: llevo varios años escuchando el Pulso y sería para mí un honor que pudiesen hacerle un breve homenaje a mi abuelito. Llama Alejandro Moreno Ayala, fue un exjugador, extécnico y expresidente del Deportivo Pasto, y en el día de ayer, 3 de mayo, estaría cumpliendo 94 años. Lastimosamente falleció en el 2016. La labor más importante de mi abuelo fue llevar al equipo al semiprofesionalismo, labor que desempeñó únicamente por el amor al fútbol y al equipo, diferente de los intereses financieros que hoy prevalecen. Muchas eran las anécdotas que nos contaba, como que tenía que ir a sacar a cada jugador de sus casas y de las tabernas antes de cada partido. En esos tiempos el fútbol, más que un negocio, era una pasión. Ojalá después de esta crisis el fútbol vuelva a ser así. Lucho, gran ejemplo el de su correo: paz para su abuelo, al lado de Dios. Sin duda. Don Santiago Nichols nos escribe y dice que la semana pasada se presentó una discusión sobre el máximo goleador colombiano de la historia. Sergio Galván Rey, dice don Santiago, sin duda es el jugador con más goles. Me gustaría saber cuántos hizo como argentino y cuántos después de nacionalizado. Pues Sergio Galván jugó hasta el 2004 en el Once Caldas y en el 2004 se hizo ciudadano colombiano. Podemos decir que como argentino
hizo 160 goles en 378 partidos en el Once Caldas. Y después, los 64 que le restan, para llegar a 224 como máximo anotador histórico de nuestra liga, los hizo como nacionalizado. Diego Rodríguez escribe a elpulso@caracol.com.co desde Gold Coast en Australia. Soy de Tunja, Boyacá, departamento reconocido por ser territorio de grandes ciclistas. Pero quisiera destacar algunos futbolistas boyacenses que han sobresalido a lo largo de la historia del fútbol profesional colombiano. Entre ellos, Carlos Aponte nació en Tunja, es recordado por haber hecho parte de la Selección Colombia que jugó el Mundial de Chile 1962. Iván Corredor nació en Tunja, Diego Corredor en Tunja, actual técnico del Pasto, Leonardo Pico, el Cocuy, ahí nació en el Cocuy. En Junior ha sido su mejor etapa y ha ganado 2 ligas, una Copa Águila y una Superliga. Freddy Guarín nació en Puerto Boyacá. En selección hizo el recorrido por todas las categorías, logró clasificar al Mundial de Brasil 2014. Juan Alejandro Maecha nació en Tunja. Ricardo Díaz Bernal nació en Guateque, figura y emblema de Millonarios. Pues Diego, interesante y justo su correo, con el aporte de Boyacá al fútbol colombiano. Fue muy agradable verlo jugar y jugar bien a muchos de ellos. Pero le voy a anotar algo curioso. Usted está en Gold Coast, en Australia. Gracias a Dios la conozco. Y nunca vi, le digo don Diego, en ningún otro sitio del mundo una arena tan dorada y tan hermosa como esa que usted menciona de Gold Coast en Australia. Terry Gallego desde San Juan de Pasto, a propósito de este tema, habla de los jugadores nariñenses que actúan o actuaron en Europa. Y dice, comienzo por los de Tumaco. Eliseo Frigerio Payán, que fue el primer colombiano en jugar en Europa en el fútbol de Suiza. Carlos Lagambeta Estrada, que jugó 30 minutos con el Stuttgart de Alemania. Leider Calimeño Preciado, que hizo parte de Racing de Santander. Víctor Bonilla, que jugó en la Real Sociedad y en el Salamanca de España. Pablo Armero, que jugó en Italia y en Inglaterra. Ibarbo Víctor, que también jugó en muchos equipos en Europa. Héctor Quiñones, que jugó en Portugal. Carlos Darwin Quintero, que estuvo en el Kilia Sovetov de Rusia. Mateo Casierra en Holanda. Carlos Daniel Hidalgo, que jugó en el Real Sporting de Gijón. Y Juan José Narváez, que estuvo en el Real Madrid Castilla, en el Betis y en la Almería. Para Cristian Inestrosa desde Medellín, Luis Suárez, el colombiano que juega en la segunda división de España y es goleador, sí reúne méritos para tenerlo en cuenta en convocatorias de la selección. José Luis Botero desde Armenia pregunta si nosotros creemos que todos los equipos han cancelado la seguridad social de los jugadores en tiempo de cuarentena. Le respondo que no tengo pruebas, pero pienso que sí. No hacerlo sería correr un riesgo muy peligroso. Y finalmente Daniel, sin apellido, interroga desde Popayán sobre qué pasaría si algún equipo, por consecuencias del COVID-19, se negara a jugar la Copa Libertadores o la Suramericana. Me imagino que sería sancionado por la Conmebol dependiendo del motivo por el que se niegue a participar. Aunque hay que advertir que el COVID-19 es fuerza mayor y es razón grave, o sea que habría que mirar las circunstancias para ver si el equipo que no participe se hace acreedor a una multa. Sara Marleri Suaza Paniagua dice que a propósito del tema de la semana pasada, sí hay casos de equipos históricos que no son grandes. Un ejemplo en Argentina con el Club Independiente, ya que se considera como el rey de copas, ganó varias Libertadores e Intercontinentales, pero en la actualidad desde hace muchos años no está entre los equipos grandes de Argentina, como lo son River y Boca. Sara Marleri, qué pena con usted, pero Independiente es uno de los equipos grandes de Argentina, al lado de River y al lado de Boca. Puede que esté pasando por un momento difícil, entre otras cosas, lo está dirigiendo Pusineri, es técnico del Deportivo Cali, pero es uno de los equipos grandes de Argentina. Carolina Ramírez escribe a elpulso@caracol.com.co. No olviden que hoy cumpleaños Seth Fábregas, bicampeón de la Eurocopa 2008 y 2012 y campeón del Mundial 2010 con la selección española, con trayectoria en el Arsenal, Barcelona, Chelsea y Mónaco, y consiguió el récord Guinness por sus asistencias a lo largo de su carrera en el año 2018. Buen dato, Carolina, lo de Fábregas. Y sobre los protocolos que usted también cita en su correo, cada liga debe tener y tomar sus propias medidas. Algunas se pueden copiar, otras no.
y las medidas de protocolo son bien particulares, son dependiendo de la situación del coronavirus en las diferentes ciudades. Recordemos que en Europa el tope, la curva más alta del coronavirus ya llegó y los casos de contagio y de muertos son exagerados con respecto a Sudamérica. Se dice que en Sudamérica llegará en la segunda semana de mayo. Iván Antonio Aldana Ochoa, desde Fort Myers, en la Florida, él dice que no está de acuerdo con don Oscar Rentería cuando se habla sobre la gestión del gobierno como buena. Él dice, uno no puede ser irresponsable y decir que se está haciendo en Colombia un buen trabajo por parte de la gestión del presidente. Y explica, nos da un dato. En la Florida se han establecido 428.000 muestras, 1.000 muestras en tan solo una hora, en una población de 25 millones de habitantes. Mientras en Colombia, él dice que no tiene el dato y da las estadísticas. Pues yo le digo una cosa, don Iván Antonio, en Colombia se están haciendo un poco más de 5.000 muestras al día. Lo escuché ayer en la locución presidencial. Y yo sí creo que en Colombia las cosas se están haciendo bien, por lo menos para retrasar el momento crítico y poder adaptar todo el sistema de salud para atender la gente. Aquí el asunto no es el mejor de Sudamérica, pero tampoco es el peor. Como yo no le meto política a mis comentarios en El Pulso, estimo que la labor del presidente Duque ha sido excelente en beneficio de la salud de los colombianos. Le quiero decir a don Iván por su correo que todo el mundo, sin excepción, está pendiente de las muestras y las están comprando. Y claro, hay países que tienen mucho dinero, más facilidades y pueden adquirirlas, las mejores y con mucha rapidez. Colombia, siempre lo he dicho y lo repetiré, lo que pasa es que la gente no se acostumbra, don Iván. Colombia es un país pobre y como país pobre tenemos que actuar y aunque usted no lo crea, estamos actuando bien con el famoso coronavirus. Pregunta Oscar Andrés Báez Molina si en el fútbol se va a poder jugar con casco, como dicen algunos, como si fueran pilotos de Fórmula 1. Él dice que es demasiado incómodo. No, lo del casco nunca se ha contemplado, es una posibilidad especulativa que se mencionó, pero eso no hace parte de los protocolos ni en Colombia ni en Europa. Juan Manuel Zúñiga también lo hace desde Pasto, esa hermosa capital nariñense, donde hemos estado con El Pulso y donde vamos a volver muy pronto. Vi el documental del Barcelona en Netflix y quisiera que César reconsidere ese liderazgo que dice tener Messi. Lo vi contra el Liverpool y contra el Valencia y no dio ni dijo mayor cosa. Nunca le habló a sus compañeros mirándolos a los ojos. Ese liderazgo no existe y la verdad es que es un capitán por antigüedad y clase, pero no por liderazgo. ¿Cómo le hace falta un Puyol? Teniéndolo, estoy seguro que no habría perdido ni contra la Roma ni contra el Liverpool. Mientras César responde, considero que Messi sí reúne todos los requisitos para ser el capitán del Barcelona. Así sea callado y no mire a los ojos de sus compañeros. Pero es que este muchacho, o este señor, o este jugador de fútbol, o esta figura, o este supercrack que es Messi, es un jugador especial. Y en cualquier equipo del mundo cabe como capitán don Juan Manuel Zúñiga desde Pasto. Yo también vi el documental del Barcelona, pero no puedo estar de acuerdo con nuestro corresponsal de Pasto. Porque si usted ve bien el documental, el comienzo del documental, los partidos que muestran tenían a Messi lesionado y obviamente que no participa. Además son unos diálogos de Messi con Suárez. Y es evidente, Messi al principio era un jugador callado y tímido que de pronto no participaba de la acción. Pero hoy en día Messi no solo es el gran capitán, sino que es el líder y el hombre que lleva la batuta del equipo internamente. Me hace recordar el caso de Valderrama. El pibe Valderrama al principio tampoco hablaba mucho. Él decía todo bien, pero con la mirada, con un gesto, con una palabra, daba una orden. Y una cosa con la que yo no estoy de acuerdo es que uno por los capitanes gana títulos o pierde títulos. Es aventurado decir que con Puyol de capitán el Barcelona hubiera ganado los títulos que perdió. Yo creo que hoy en día Messi es capitán del equipo con méritos, es líder del equipo con sobrada personalidad, lo mismo que el pibe Valderrama cuando terminó su participación con la Selección Colombia y con los clubes.
terminó siendo un líder completamente distinto y es un hombre hoy con una participación conceptual en el debate y en la dialéctica del fútbol totalmente válida y para tener en cuenta. Una pausa y ya seguimos. Nos escribe siempre y nos escucha Vlado, el gran caricaturista, opinador además, hincha del Boca Juniors. Un abrazo grande para Vlado, un abrazo también para Alberto Grajales Arciniegas, que nos envía los mejores goles de cada mundial, los hemos visto. Para Paula Morales, que pregunta cómo se podría reinventar el fútbol. Yo creo que hay muchas maneras, pero voy a poner 3 ejemplos rápidos. El primero, vi esta semana una empresa de trofeos de Bogotá, que no puede hacer trofeos, nadie compra trofeos porque no hay eventos deportivos, y decidió hacer tapabocas bastante industriales, utilizando las mismas máquinas. Belisario Marín, el de la promotora de turismo en Cali, usted lo conoce bien, don Oscar Rentería, es uno de los más afectados, como está afectado el tema del turismo, las aerolíneas, el tema de los hoteles. Nadie puede consumir por la cuarentena. Pues Belisario Marín ha establecido en su página web unos videos de los viajes que hace con la gente que lleva y recrea los paseos por el mundo entero. Es una manera de estar conectados, de estar en actividad. Y un señor en Palmira que tiene un alquiler de bicicletas decidió utilizar las bicicletas contratando personas para hacer domicilios en la ciudad. Hay cualquier forma de ser creativos y de buscar la manera de reinventarse, don Oscar Rentería. Al fin encontré una persona que se acerca a mi corazón deportivo. Vlado, hincha del Boca Junior, claro, de Argentina, pero Boca Junior al fin. Y este servidor, hincha del Boca Junior, un equipito que resurgió en la primera B del fútbol colombiano y que ojalá Hernando Ángel vuelva grande como lo era en la historia de nuestro deporte profesional. Hablado, no solamente me acerca a sus grandes y espectaculares caricaturas, sino también ese sentimiento por el equipo de la banda amarilla y del color azul en su camiseta y pantaloneta. Vlado, entre otras cosas, no sé si es mucho atrevimiento, pero cómo me gustaría ver una caricatura del Pulso firmada por usted. Cómo me alegraría y cómo me gustaría. Doña Ligia Dorado nos escribe desde Pereira y nos pide información sobre el caso de Sebastián Villa. Doña Ligia, Daniela Cortés, exnovia de Villa, habló con Crónica Televisión en Buenos Aires. Ha dicho ella textualmente: perdí un embarazo por sus golpes el año pasado. Sobre la noche en que el jugador del Boca salió del apartamento y la agredió, ella contó en televisión anoche. Como a la 1:30, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije, ¿cómo le voy a abrir? Me va a volver a pegar. Entonces Juanfer me dijo, tranquila, él no te va a volver a tocar, él está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Entonces le abrí con mucho miedo, pero sí, efectivamente, con él estaba el primo de Juanfer. Por su parte, Villa, doña Ligia, lanzó un comunicado en sus redes sociales. Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi exnovia, Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Rezo, dice Sebastián Villa, para que la verdad salga a la luz lo más pronto posible. En ese tema, Juan Fernando Quintero intermedió con una labor humana, con el amigo, con el colombiano, una intervención que me parece a mí absolutamente normal, pero lo estaban enredando y metiendo en un lío complicado. Mire, Oscar, que a propósito de Boca Juniors de Cali, Ramiro Madrid envía la nómina ideal del Boca de Cali. Centurión en la portería, Díaz y Chávez, Palomino, Sáenz y Canino, Paneso, Rengifo, Rolando, Sotelo y Obando. Centurión, dice él, era el higuita de la época. Y qué bueno que don Oscar Rentería recordara algo sobre el gran portero Carlos Montaño. Bueno, le llamaban el Indio Montaño, un arquero espectacular por sus atajadas. Era un arquero volador. Indisciplinado, ¡ay María! Yo era muy niño y para conocer a los jugadores del América y del Deportivo Cali me iba el lunes para Meléndez,
hoy día es un barrio de Cali, pero antes, para ir a Meléndez, eso era, pues, mejor dicho, como ir de paseo de olla a un río. Llegábamos a Meléndez y veíamos recochar a los jugadores del Deportivo Cali de América en una cancha pequeñita, a jugar ahí, apostaban y luego se metían al sitio de discoteca que era como en una especie como de sitio cubierto con paja por encima, y ahí en ese sitio escuchaban música. En ese tiempo no había salsa, no había reggaetón tampoco, sino música tropical de la Sonora Matancera, y ahí bailaban y tomaban y uno tenía oportunidad de verlos y de conocerlos. Eso me pasó con el Indio Montaño, pero ahora el Indio Montaño como arquero, ojalá tuviéramos otro en este momento en el fútbol profesional. Y en cuanto a la nómina que cita sobre el Boca Junior, me acordé de Miguelito Paneso, jugaba de puntero derecho y después fue jugador del equipo Deportivo Cali. Me acordé de Rengifo también. Me acordé de Centurión, que efectivamente era un portero mucho más alto que Higuita, y era un portero no tan espectacular como Higuita, pero sí era un portero muy bueno. Paraguayos, todos ellos paraguayos. Y voy con Argemiro Perlaza, que escribe a elpulso@caracol.com.co. En el día de ayer vi en el diario Marca de España el 11 ideal de varios jugadores de fútbol, entre ellos Ronaldo, el gordo. Ustedes me podrían decir quién fue Iribar, el arquero que puso Ronaldo en su 11 ideal. José Ángel Iribar, primero, no ha muerto, exfutbolista y ex técnico español. Fue figura en el Atlético de Bilbao. Es que con ese apellido Iribar no puede ser ni madrileño ni catalán, sino de Bilbao. Y en la selección de España también fue figura, arquero indiscutible para España desde 1964 hasta el 76, selección con la que ganó la Eurocopa en 1964. Le decían el Chopo Iribar, el hombre que lo paraba todo. Chopo puede significar en vasco árbol de corteza rugosa y oscura, o fusil coloquialmente en España. Aparte del Athletic de Bilbao, Iribar también jugó en el Baskonia de la segunda división y nunca salió de esos dos equipos vascos. Y como entrenador también dirigió en su tierra, nunca quiso dirigir en otra parte. César, ¿se me está españolizando o qué? Porque yo a usted nunca le he escuchado decir Athletic Nacional, ni Athletic en Cali, el equipo de la B. Yo siempre le he escuchado a usted decir Atlético Nacional, porque ahora tiene que decir Athletic de Bilbao. ¿Por qué? No, lo que pasa es que el Bilbao se dice así, se dice el Athletic de Bilbao, no como el Atlético de Madrid, por diferenciación y porque así lo referencian los vascos, no porque yo me esté españolizando. Simplemente estoy haciendo una diferenciación. Escribe Don Próspero, dice que no le gusta que den el nombre, él lo manda, que prefiere quedar en el anonimato. Y habla sobre una declaración de Rafael Roballo, Don Próspero Rentería, no, Don Próspero, simplemente Don Próspero. Pero mire que hace un planteamiento interesante de una declaración que escuchó de Rafael Roballo cuando le preguntaron por qué no salían jugadores de Bogotá. Él hablaba de algún impedimento de los jugadores bogotanos para llegar a la selección, pero sobre todo de un tema que es claro en la capital, y es que aquí la mayoría de familias prefieren que los hijos traten de estudiar, de tener una carrera o de trabajar y no jugar fútbol, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del país. Y pregunta don Próspero si es que Millonarios no tiene divisiones inferiores. Claro que tiene divisiones inferiores, y no solo juegan bogotanos en las divisiones de Millonarios o de Santa Fe, también hay jugadores de otras regiones del país. Le voy a confiar un secreto próximamente. Oye, don Próspero le dijo a usted que no le mencionara el nombre aquí en el Pulso y usted lo hizo 4 veces. Las conté. Don Próspero, don Próspero, don Próspero y otra vez don Próspero. Ya van 8. Bueno, don Fabián Andrés Muñoz escribe también al Pulso. Primera vez que lo hago, pero soy fiel oyente. ¿Cuál sería para ustedes el segundo grande del fútbol colombiano entre Millonarios y América? O sea que él da por descontado que es Nacional el primero. Teniendo en cuenta que tienen el mismo palmarés internacional, una Copa Merconorte cada uno, pero a nivel local Millonarios tiene más títulos entre Liga, Copa y Superliga, además de jugar siempre en Primera División. Fabián, los hinchas de cada equipo la tienen clara. Esto se lo voy a decir con relación a los hinchas, pero me gustaría también conocer la opinión de César Augusto. Millonarios por su historia antes puede ser, pero en la actualidad de los últimos años
yo creo que le gana América. Es decir, si usted los sitúa en una balanza, esas que colocan a veces los abogados en su escritorio para demostrar que la justicia es equitativa, yo diría que están parejos. ¿Por qué? Porque la historia de Millonarios antes es grandísima y hay que admirar al equipo azul por eso. Pero ya en los últimos años el América lo superó y lo pasó. Por eso diría yo que están muy parejos los dos hablando de históricos. Y yo diría que más histórico que los dos hoy es Atlético Nacional. Si bien Millonarios tuvo su historia en los 50 y el América en los 80 con los 4 subtítulos de Copa Libertadores, también es el último campeón. Lo de Atlético Nacional en este siglo es pomposo y me parece que como también tiene historia, pues sus títulos, sus 16 ligas, las 2 Copas Libertadores lo ponen en lo más alto de la pirámide. Daniela Reyes nos manda un correo bien bonito. Dice que por su esposo, Mauricio Telles, aprendió a escuchar el pulso del fútbol, que le encanta, que no sabe mucho de fútbol y que en ocasiones no entiende cositas, pero destaca la humanidad, la paz, el carisma, el sarcasmo y los debates de César y de Óscar. Dice que se ríe muchísimo, que por favor leamos su mensaje. Cómo no, Daniela Reyes, le mandamos un afectuoso abrazo y para su esposo Mauricio Telles también. Estoy completamente seguro, César, que mañana don Próspero nos vuelve a escribir. Pues espero que escriba y si mañana nos escribe, demos su nombre, don Próspero, que la gente no se va a poner brava. César, voy a leer este correo finalmente de Andrés Umaña por una sola razón. ¿Qué se gana la gente con saber con quién peleaba más Edgar Perea? Si con Jaime Ortiz Alvear, fallecido lastimosamente como Edgar, o conmigo. Yo creo que, pero ¿qué se gana la gente con saber eso? A ver, yo pienso que con Jaime tuvo problemas en la polémica de Caracol, o muchas discusiones, muchas polémicas, y después, mientras estuvo Jaime en la polémica del Canal 1, en la polémica que hicimos nosotros por la noche los domingos. La verdad que conmigo también participó lo mismo Edgar, pero un poco más, porque lo compartí mucho más tiempo con televisión con él, o en televisión con él. Pero yo sí le digo sinceramente a Andrés, y lo hago con todo respeto, ¿qué ganamos nosotros con saber con quién peleó más Edgar o con quién peleé más yo? Sería mejor que usted me preguntara por cosas que hizo Edgar Perea como narrador, entre otras cosas, César. ¿Cuándo le van a hacer un monumento a Edgar Perea en la entrada del Estadio Metropolitano de Barranquilla? Por Dios, va pasando el tiempo y el monumento no aparece. Pero que no se lo hagan como el del Pío Valderrama, que no se parece, o el de Carlos Vives, que tampoco se parece a Carlos Vives, que se lo haga bien al negro Perea. Óscar, pero no se moleste, que el señor quiere saber eso, y hay gente que quiere saber de todo. No pierda la dulzura de su carácter. Ya seguimos. Esta mañana, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, con su presidente Faiber Hoyos a la cabeza, hizo un foro sobre el regreso del fútbol en Colombia. Muy interesante. Estuvieron más de 100 colegas conectados, una muy buena participación y muchas opiniones claras. Lo más importante es que hay una coincidencia en que lo primero es la salud y lo segundo, los protocolos bien establecidos. Intervino con una pequeña opinión el ministro de Deportes Ernesto Lucena y dijo lo siguiente: esta tarde el ministerio hará preguntas a la DIMAYOR sobre el protocolo que le enviaron al gobierno, es decir, que se están acercando para ver la viabilidad. Dijo que es muy importante que vuelva el fútbol, pero que también vuelvan todos los deportes. Por supuesto, como en Europa, ya se autorizó el regreso del deporte profesional individual. En Colombia podría ser exactamente así. Y mira el ministerio la viabilidad económica de los clubes, porque sabe que es una situación grave. Pero fue muy interesante el foro de la COR y felicitaciones a Faiber Hoyos y a todos los colegas por su participación. Fue una lástima, pero tuve unos compromisos ya adquiridos con anterioridad que me hicieron imposible aceptar la invitación de Faiber, que agradezco muchísimo. Le tengo esta noticia y quiero escuchar su opinión para dar la mía, así no me puede copiar. La voy a leer textualmente. La empresa de cannabis de Mike Tyson podría ser el nuevo sponsor del Everton. Según
un ejecutivo de esa empresa, Al-Kidabi, ya comenzaron las conversaciones con el equipo inglés para aparecer como publicidad en su camiseta. Cannabis en la camiseta del Everton. Me parece muy bien, me parece que es perfectamente válido. Además podrían abrir una cuenta en Twitter que se llame @Caneverton, patrocinados por la empresa de cannabis de Mike Tyson. Mire, Oscar, le voy a recordar un hecho. Por allá en los años 70, el Once Caldas era patrocinado por el Cristal Caldas, la industria licorera de Caldas, con su aguardiente. Y cada mes sancionaban un futbolista, lo multaban por consumir aguardiente Cristal. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con lo que usted insinúa en su pregunta, y me parece que si una empresa de cannabis, que hoy es perfectamente válida en el mundo, como empresa para uso medicinal, patrocina un equipo de fútbol. ¿A usted no le... ¿Y usted cómo sabe, si yo no lo he leído, que la cannabis de Mike Tyson es para uso medicinal? ¿Cómo sabe? Lo supongo porque si están patrocinando un equipo es porque tienen todos los registros sanitarios en Estados Unidos de uso medicinal. No creo que usted me lo esté planteando como uso social, que es lo que se menciona ahora. Bueno, de todas maneras usted podría llamarme a mí clásico si quiere, tradicionalista si quiere, y si lo quiere tomar peor, dígame viejo, pero yo estaría más de acuerdo que en la camiseta de un equipo de fútbol se llevara algo como más representativo de lo que es el deporte, de lo que es la juventud, como enseñándole a los niños, ustedes tienen que llegar a esto practicando el deporte, alimentándose con estas vitaminas, es decir, algo mucho más representativo que la cannabis. Además le cuento esto, el viejo Tyson, que se quede con su empresa de cannabis y que la maneje muy bien, porque por ahí me di cuenta de una noticia a propósito de este campeón mundial de boxeo que quería volver a pelear a la edad que tiene, creo que son 47 años, y me imagino que es mejor que no lo haga, porque si tiene una empresa de cannabis y aparte de eso va a regresar al boxeo, puede irle muy mal en su primera pelea. Pero es que no necesariamente por tener la empresa consume sus productos. Hoy sí que estoy sintiendo añeja su participación desde la ciudad de Cali. Ave María, don Oscar. Yo no he dicho, un momentico, yo no he dicho que Tyson consume sus productos de cannabis. Lo que he dicho yo es que por estar atendiendo la empresa debe gastarle mucho tiempo y entonces no entrena, y al no entrenar reaparece y le va a ir muy mal en su primera pelea. Eso es lo que yo he dicho, pero yo en ningún momento he mencionado que él está probando su producto. Usted trabaja en muchas empresas y cumple profesionalmente su labor. Y sé que todas las mañanas hace más de una hora de ejercicio, tratando de preparar su retorno al fútbol. ¿Eso no le quita tiempo para trabajar en el Pulso, o sí? No, no me quita tiempo porque yo sé distribuir muy bien las horas y además mis empresas todas son un ejemplo. Las empresas donde yo trabajo son un ejemplo para los viejos y para los jóvenes y también para los niños. Mire, más bien le voy a hablar sobre el regreso de las ligas en Europa. En Europa. Hay ligas que piensan volver en mayo, como Suiza, Portugal, Alemania, otras piensan volver en junio, como Italia, España e Inglaterra. Francia está más complicada e Italia también. Si quiere arrancamos y vamos analizando una por una. Bueno. La liga que podría regresar más rápidamente es la de Portugal, que podría regresar el mismo día de Alemania, el 23 de mayo. La de Alemania comenzó entrenamientos individuales el 14 de abril, por grupos el 21 de abril. La de Portugal también comenzó el 14 de abril, pero los entrenamientos grupales comenzaron el 4 de mayo. Además ya el ministro de Deportes en Alemania dio vía libre para que el fútbol vuelva cuando cumpla con los protocolos. Yo le agrego que, por ejemplo, en Portugal llamó la atención que 20 hinchas del Porto con tapabocas fueron al primer entrenamiento de su equipo. Y en Alemania, los 3 miembros del Colonia que habían dado positivo en su primera prueba que hicieron, fueron negativos en la contraprueba. Hará una nueva ronda y si no hay positivos habilitará el entrenamiento grupal. La Liga Alemana recomendó a los clubes no publicar los exámenes ya que buscan ser el único canal de información oficial. Claro, eso es totalmente privado. Claro que en Alemania ya van 10 casos de coronavirus en el fútbol, pero el gobierno ha dicho que eso no importa para la reanudación porque hay que convivir con el virus y hay que saber manejar ese tipo de temas. En Italia, Oscar, la situación está más complicada.
Empiezan hoy varios equipos entrenamientos individuales, lo hace la Roma, el Parma, Boloña y el Sassuolo. Esta semana empezarán los demás después de saber los resultados de los test y espera comenzar entrenamientos en grupo el 11 de mayo. Pero el gobierno ha dicho que tiene la idea de que los directivos sean conscientes y suspendan la liga y decreten campeón al puntero como lo hicieron en Francia. El gobierno no quiere que el fútbol empiece pronto en Italia. Bueno, yo le voy a dar a conocer algunas cosas sobre el fútbol italiano y su regreso, pero antes le quiero decir que me escribe inmediatamente un amigo al WhatsApp y me dice, corrija don Oscar, que Mike Tyson hace rato que cumplió 47 años, tiene ahora 50 y no sé qué, que pasó los 50, mejor dicho. Pues peor todavía le va a ir a Mike Tyson después de los 50 años volviendo a pelear. A ver, sobre el fútbol de Italia. Esta mañana empezaron los exámenes médicos en la Juventus, la Roma y en Inter. En la Juventus hay un detalle, ¿no? Ya se hicieron las pruebas con Cuadrado, con Bonucci, con Pinzogolio, con Ramsey y Cristiano Ronaldo, cuando regrese, él todavía está en Portugal, cuando él regrese a la Juventus, va a tener que primero hacer la cuarentena de 14 días. Sassuolo se convirtió en el primer equipo en regresar al entrenamiento hoy. Seguramente a esta hora están entrenando ya Bolonia y el Parma. Y mañana inicia la Juventus con los jugadores disponibles. España, con autorización del gobierno, ha establecido 4 fases para el regreso. Hoy comenzaron los tests. Seguramente que la práctica individual después de los resultados comenzará el fin de semana y por grupos el 18 de mayo. España espera volver el 12 de junio. Esta semana se realizarán en España pruebas médicas. El Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene pensado realizar las pruebas el 6 de mayo para que en 48 horas después de conocer los resultados se determine si se regresa o no a los entrenamientos. Jovic, el único jugador del Real Madrid que viajó fuera del país, ya está en la capital española. Aterrizó en la mañana de este lunes. En Inglaterra, los entrenamientos individuales comenzaron el 27 de abril, lo mismo que en Suiza. Ya están haciendo entrenamiento en grupos y la Premier pretende volver el 12 de junio también. La liga inglesa deberá resolver un conflicto interno para poder regresar. Según el periódico Daily Mail, los 6 clubes en las peores posiciones de la tabla intentan evitar que la temporada se reanude y por lo tanto se cancele el proceso de descenso. El regreso de la Premier necesita la aprobación de 14 de los 20 equipos. Y el fútbol de Suiza, que también comenzó entrenamientos individuales el 27 de abril y que parecía que iba a volver el 18 de mayo, ha aplazado un poco el tema. Apenas el 11 de mayo empiezan a trabajar en grupos. Necesitan la etapa de pretemporada y quieren arrancar el 8 de junio. En Brasil, no es de Europa, pero vale la pena porque es una potencia del fútbol, luego de una solicitud de la Confederación Brasileña para retomar los entrenamientos, el Ministerio de Salud comunicó que es favorable el retorno de las actividades del fútbol. Por el momento, Inter y Gremio fueron autorizados por el gobierno local para volver a las prácticas en Porto Alegre esta semana. Esta mañana en el foro de la COR escuché a alguien decir que las pruebas costaban 800.000 pesos contra el coronavirus. Pues no es así. En los protocolos de DiMayor, las pruebas valen aproximadamente $12 cada uno y los resultados se pueden conocer en pocas horas, que es lo práctico y lo que se tiene que utilizar para el regreso del fútbol. Eso cada vez es más barato, cada vez el mundo entero habla de más posibilidades de pruebas en los diferentes países y esa es una de las claves para el regreso del fútbol en el tema responsable y de protección a la salud. Una pausita y seguimos en el pulso. Oscar, 3 noticias de coronavirus. La tiene complicada Cristiano Ronaldo para regresar de Madeira por el cierre aéreo en Turín y no va a poder llegar a tiempo para empezar los entrenamientos con Juventus. Además llega y tiene que estar en cuarentena. Algo parecido pasa con Frankie de Jong. Fue visto en el aeropuerto de Barcelona, regresó de Ámsterdam, tendrá pruebas el miércoles, pero también tiene que pasar por cuarentena. Y el Manchester United le va a llamar la atención al defensa argentino Marcos Rojo. Está cedido a Estudiantes de La Plata y fue grabado con amigos jugando al póker contraveniendo las normas de su país. Buenos titulares que trae hoy la prensa mundial.
AS en España dice que Real Madrid quiere a Camavinga. Tiene 17 años, es de nacionalidad francesa y quiere dejar al Rennes. Y el Mundo Deportivo dice, Neymar todo al Barcelona. Rechazó una suculenta prima de renovación de 100 millones que le ofreció el Paris Saint-Germain. En Francia, el equipo dice que Hugo Lloris, el capitán del Tottenham, acaba de manifestar que el fútbol no es un deporte para jugarlo a puerta cerrada. En Italia hay una noticia también fresca, y es que el ministro de Deportes, según el Corriere dello Sport, se siente derrotado y pide un decreto para detener la reanudación del fútbol. En Chile hay un titular del Mercurio que me llamó la atención. Turner, la cadena dueña de los derechos de transmisión del torneo chileno por televisión, está exigiendo una indemnización por los partidos no disputados de esta temporada. César, nosotros ni usted ni yo somos voceros de Win, somos empleados de Win, que es distinto. Pero hasta ahora que yo recuerde, no he escuchado ninguna noticia y creo que no la voy a escuchar, o no sé si de pronto pues usted conozca algo sobre el tema, que Win haya querido decirle a la DIMAYOR, bueno, ¿y qué va a pasar con los partidos que no hemos jugado y por lo tanto no se han transmitido por televisión? Esto simplemente lo cito, ¿por qué? Porque los que hacen oposición y tantas veces han rajado de los derechos de televisión adquiridos por Win, ojalá que tomen esto como punto de referencia para que se den cuenta lo que está pasando en Chile con Turner y lo que está pasando en Colombia con Win. Sí, yo no he escuchado nada, Oscar, pero lo único que le digo a Lloris, el arquero del Tottenham, es que es cierto, el fútbol es un deporte para ver en estadios con gente, pero por el tema del coronavirus va a ser muy difícil o imposible que el fútbol empiece con público, va a empezar sin público, aunque la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, así se moleste don Oscar Rentería, le pidieron a la Real Federación Española que la final de la Copa del Rey, aún sin fecha, se juegue con público. La decisión fue acordada luego de una reunión de los presidentes de la entidad. Es que, Oscar, todo el mundo quiere la platica de las taquillas. Es que la plata que está perdiendo el fútbol y que están perdiendo 1000 actividades económicas que no tienen desarrollo ni puede funcionar por el coronavirus es demasiado grande. Y la gente aguanta un mes, aguanta 2, pero ya el tercer mes no hay con qué pagar. ¿Y de dónde sacan los sueldos? ¿Y de dónde sacan la plata para pagarle a los proveedores? Y mira, hay gente que me contaba que habían vendido paquetes turísticos, bueno, Belisario Marín, turísticos para Semana Santa, y tocó devolver toda la plata porque ese dinero de las vacaciones de Semana Santa se perdió. Bueno, este Pochettino se dio cuenta pues de la cantidad de plata que tiene el nuevo dueño del Newcastle, que es árabe. Entonces, aparte de lo que va a recibir Pochettino, si firma su contrato como director técnico, le ha pedido al Newcastle a Coutinho como jugador indispensable para la próxima temporada. Y Barcelona está pidiendo una cifra muy alta para dejarlo salir. Lo del Coutinho para otro equipo creo que se enredó. Porque es que ya le contaba a usted la semana pasada que Setién está contando con él como interior. Y aunque es un jugador demasiado costoso para el Barcelona, no van a pagar lo que cuesta el jugador. Y mire que el Barça, que necesita 100 millones de euros para aliviar sus finanzas, ya está pensando incluso en la salida de Luis Suárez por la edad. Y algunos medios en España han dicho que el destino podría ser el fútbol de los Estados Unidos. The Sun habla del Inter de Miami de David Beckham, que busca un futbolista que encabece su proyecto para la temporada. Pensó en James, ahora piensa en Suárez con una pretensión y una exigencia económica muchísimo mayor que la de James Rodríguez. Ronald Koeman fue internado en un hospital de Ámsterdam por un problema cardíaco. Tiene 57 años y fue sometido a un cateterismo y se encuentra afortunadamente estable. Sí, hoy amaneció mucho mejor, la noticia pues ya le ha dado la vuelta al mundo, es un hombre muy importante, tiene 57 años, pero amaneció mucho mejor. Y mire, Oscar, que el acelere de la Liga Belga, que decidió terminar el torneo y dar campeón al Brujas, está más enredada que cualquier otra liga en Europa. Ellos tenían que aprobar esa decisión en una reunión que estaba programada para hoy, pues se aplazó para el 15 de mayo, donde se va a tomar la decisión. Recordemos que en Brujas juega Eder Álvarez,
y dominó la competencia con 70 puntos y 15 de ventaja sobre el Gen. El problema es que la UEFA y la FIFA están sugiriendo, y yo diría que también presionando, para que los torneos en Europa terminen y no se suspendan. ¿Usted conoce ya si hay planes en la División Mayor del fútbol colombiano para si el torneo empieza en agosto o empieza en septiembre? ¿Usted cree que ya la Dimayor tiene algo definido por lo que puede pasar o está esperando primero a ver cómo baja la pandemia para tomar determinaciones? Sí, la Dimayor está esperando, supongo yo, que el gobierno de pistas y sobre todo está esperando la decisión de qué va a pasar después del 11 de mayo, cuando termina la segunda etapa de confinamiento. Dependiendo de eso, va a tomar decisiones, pero están adelantando y tienen plan A, plan B y plan C. Seguramente que están mirando cómo recuperar el terreno perdido, cómo puede volver el fútbol, y están manejando el tema del protocolo que hoy, como ya se lo dije, en la tarde va a tener las preguntas del ministro de Deportes. Hay un detalle que tocábamos nosotros al empezar el pulso de hoy, y es la idea que tiene el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Fíjese usted que, por ejemplo, en la costa, todos los partidos se podrían realizar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, los de la A y los de la B. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. En Cali, por ejemplo, podrían jugar un día cualquiera, un día sábado, por ejemplo, a las 2 de la tarde un partido de la B. A las 5 de la tarde, para no ponerlo a las 4, que no se vayan a encontrar los jugadores, a las 5 podrían jugar otro partido de la profesional. A las 8 de la noche podrían jugar otro. En el mismo estadio, con menos gastos, porque usted no tiene que abrir sino el escenario una sola vez, porque los equipos como esa puerta cerrada no tienen problemas de taquilla ni nada. Yo creo que es una idea. En Barranquilla, por ejemplo, podrían jugar todos los equipos en el de tanto de Santa Marta como de Cartagena. Se encuentra en una sola ciudad y hay muchísimo menos gastos y se hace más viable la reanudación del campeonato, César. No, la idea totalmente es buena de Jorge Iván Ospina, no me cabe la menor duda, es una idea que le puede dar viabilidad al fútbol. Además, mire, se ahorran un tema que es complicado, que es el tema médico, de los controles y de la seguridad de todo el personal. Teniendo 3, 4 partidos en un estadio en un día, pues el mismo personal médico podría atender el asunto. Es un tema que se está pensando y que seguramente se va a tener en cuenta para terminar la Liga de Campeones. Y esta última, hay preocupación en los equipos porque hay contratos que se vencen en junio y no se van a poder renovar. En el tema de Millonarios, que ya le renovó a Cristian Arango, procedente del Benfica de Portugal, con quien Millonarios tiene un convenio y una muy buena amistad, se hizo, pero el que no va a volver es José Guillermo Ortiz, el delantero que está a préstamo del Herediano y no hay con qué pagarle su retorno. Se nos acabó el tiempo, don Oscar Rentería. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.